Entramos en el último tramo del Evangelio según Marcos, estamos en el capítulo 14 y realmente desde el capítulo 14 hasta el final del Evangelio el tema es fundamentalmente este: pasión, muerte y resurrección de Jesús. El camino a la pasión comienza precisamente en este capítulo en donde Marcos narra, como él hace muy brevemente, asuntos que tienen que ver con el momento en que Cristo es hecho prisionero y comienza su juicio. Por eso anticipa con párrafos pequeños algunas circunstancias para que el lector entre en el ambiente de lo que sigue desde este capítulo en adelante. Es un capítulo largo. En el Evangelio según Marcos es un capítulo enormemente extenso en donde hay 72 versículos. Por supuesto, comentar 72 versículos en el tiempo de este programa es absolutamente imposible. Por tanto, voy a tomar sintéticamente mencionando algún texto de los temas que tiene o en que se puede dividir este capítulo. Primeramente, Marcos habla del complot contra Jesús. Y notad lo que dice, versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de prender a Jesús con engaño para darle muerte. Pues decían: no durante la fiesta, no sea que haya tumulto del pueblo. El grupo religioso que desde el principio se opuso a Jesús se manifiesta aquí con la consecuencia a la que llegan. Notad quiénes son. Son los principales sacerdotes saduceos, mayoritariamente, por no afirmar que eran todos ellos saduceos, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección y solamente aceptaban como inspirado el Pentateuco. Estos no toleraban que Jesús de Nazaret arrastrase a las multitudes tras él, en lugar de ser ellos los que podían beneficiarse de las gentes. En segundo lugar están los escribas, que siempre buscaban la forma de ser saludados y respetados en las plazas, los que enseñaban a las gentes cómo había que entender la ley, pero que buscaban la vuelta a los mandamientos para hacer lo que no querían ellos hacer conforme a la ley. Los que habían inventado el corbán para negar a los padres la ayuda cuando era necesaria, con la hipocresía de que cuanto pudieran destinar a ellos era una ofrenda hecha para el Señor y para el templo. ¿Ellos quieren prenderlo para qué? ¿Para castigarlo? No, para darle muerte. Siempre ocurre lo mismo con la religión. Cuando la religión está desvinculada de Dios y está en manos de los hombres, estos procurarán sacar de en medio a toda persona que les pueda ocasionar un problema. Todos buscan, los líderes, matar a Jesús. No lo hacen porque tienen miedo. Y el miedo que ellos tienen es que se va a levantar un tumulto en el pueblo. Porque todos consideran que Jesús, o al menos la gran mayoría, consideran que Jesús es un profeta. ¿Recordáis que Jesús enseña que ningún profeta muere fuera de Jerusalén? La profecía presenta a los profetas muriendo en Jerusalén. Lo que Dios ha enviado a lo largo de los siglos fueron muertos por los judíos rebeldes, especialmente por los líderes del pueblo. Y Dios envió ahora a su Hijo unigénito, y el pueblo de Israel, movido, motivado, impulsado, empujado por los líderes religiosos, van a consentir en la muerte de Jesús. Segundo párrafo presenta a Jesús en Betania. He dicho en uno de los comentarios anteriores que Cristo, por las noches, cuando el templo se cerraba, cuando ya caía la noche, subía a Betania y descansaba en la casa de sus amigos. Y estando en Betania hay una cena en casa de alguien que se llama aquí Simón el leproso. Y estaba sentado
Cristo a la mesa. ¿Quién era Simón el leproso? Bueno, no se dice en el Evangelio. Se supone que era uno de los leprosos curados por Jesús, pero no tiene importancia ninguna. Lo que es cierto es que hay una cena donde está Jesús y de pronto una mujer, María, la hermana de Marta y de Lázaro, trae un frasco de perfume de alabastro. El alabastro es, como sabéis, una piedra que puesta a la luz es traslúcida, y ponían el perfume de alto valor ahí dentro y sellaban la boca, de manera que no se podía abrir. Había que romper la parte superior para derramar el perfume. Y de pronto esta mujer viene y rompe el frasco. Ya no se puede usar para otra cosa, se evaporaría, hay que usarlo cuanto antes. ¿Y qué hace? Lo derrama sobre la cabeza del Señor. Otro de los paralelos habla de que ungió los pies de Cristo. Lo que ocurre es que el perfume vertido en una cantidad tan grande sobre la cabeza desciende por el cuerpo del Señor y llega a mojar también los pies. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Impulsados por quién? Por Judas. Aquel que estuvo durante todo el tiempo robando de la bolsa común. Aquel que sigue a Jesús porque va a beneficiarse o piensa que se va a beneficiar en el reino que Cristo va a establecer. Y este se levanta en medio de los discípulos, habla, susurra a los demás y todos se levantan contra aquella mujer acusándola de despilfarro. La respuesta de Jesús es muy sencilla. Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? ¿Ha realizado una buena obra? Los pobres siempre los tenéis para darle lo que necesiten. Pero esta mujer se ha anticipado para ungir mi cuerpo para el sepelio. Es decir, lo que las mujeres no van a conseguir hacer porque Él resucitó, lo hizo anticipadamente esta mujer. Probablemente conocía, porque creía en Cristo, las palabras del Señor, y en un acto desprendido de amor, entrega lo de mayor valor que ella tenía para ungir a Jesús. Marcos habla del compromiso de Judas. Versículos 10 y 11. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue aquí a los principales sacerdotes para entregarlo a ellos a traición. Notad esto. Los líderes no querían tocar a Cristo durante la fiesta por si acaso se levantaba un tumulto de las gentes. No iban a prenderlo en el templo. Lo tuvieron en el templo, pero no lo prendieron. Pero este viene y dice: yo voy a entregarlo secretamente. Nadie se va a enterar. Pero vosotros lo vais a prender. Ellos buscaban el modo de hacerlo, dice el versículo 11, en el momento oportuno. Judas dice: yo lo entrego, pero esto tiene un precio. Y ellos tasan esta acción traidora del discípulo en 30 monedas de plata. Era el valor que Jesús tenía para Judas. Marcos habla a continuación de los preparativos para la Pascua. Era el primer día de los panes sin levadura y era el día en que se sacrificaba, dice clarísimamente aquí Marcos, el Cordero Pascual. Por tanto, esa discusión titánica de si la última cena fue una cena pascual o fue un anticipo de la cena pascual, no tiene razón de polémica ni de discusión, porque era el día en que se sacrificaba el Cordero y se comía la Pascua. Y Cristo envía a 2 discípulos a la ciudad. Y dice que saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto era muy raro para un hombre. El cántaro de agua lo llevaban las mujeres que iban a buscar agua para la casa. Y cuando entre en el lugar donde entre, le decís al dueño dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos, y él os va a mostrar un aposento preparado. Haced allí los preparativos. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad, encontraron como les había dicho y prepararon la Pascua. Notadlo. No era en Betania, ni en Betsaida, era en Jerusalén.
Probablemente el lugar donde celebraron la Pascua era la casa de la madre de Juan Marcos. No tenemos una evidencia bíblica, pero sí unos indicativos que permiten entenderlo así. Y Jesús celebra la última Pascua. Y Marcos habla de, en esa Pascua, la crisis del discipulado. De manera que Cristo les dice, hay uno de vosotros, de los que habéis estado conmigo, que me va a entregar. Porque el Hijo del Hombre, versículo 21, se va tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por medio del cual es traicionado el Hijo del Hombre. Nota la frase, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Es un pecado diabólico, satánico. Satanás va a posesionarse de Judas. Anteriormente le tentó. Él cometía robos. Anteriormente le hizo levantarse contra toda gratitud en el momento en que vierte el perfume. Ahora se posesiona de él. Judas deja de ser un hombre libre para ser instrumento en las manos de Satanás. Claro, esto genera un problema. ¿Quién es el Señor? Y Cristo va a indicarles quién es la persona que le va a traicionar y le va a vender. Marcos deja el relato brevísimo, que Mateo y Lucas extienden bastante, para hablar de la institución de la cena del Señor. Mientras comían, estaban comiendo. En la comida pascual, juntamente con la carne del cordero, las hierbas amargas, la salsa que tenían para eso, el vino que se servía en las copas, había pan sin levadura, pequeñas tortitas de pan que se utilizaban para el tiempo de la Pascua. No podía haber levadura en ese tiempo, era el primer día, dice Marcos, de los panes sin levadura, y en medio de esa cena tomó una de esas tortitas, la partió, la dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Naturalmente, otros evangelios paralelos a Marcos dicen, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Este pan representa mi cuerpo. Marcos es más sintético. Dice solamente una frase, tomad, esto es mi cuerpo. Es decir, este es el símbolo de mi cuerpo. El pan no se convirtió en el cuerpo de Cristo en aquella ocasión ni nunca. Primero porque Cristo estaba presente y era imposible que el pan fuese el cuerpo de aquel que lo estaba repartiendo. Es el gran simbolismo. En la cena del Señor, simbólicamente, el pan representa el hecho de que Cristo Jesús se entregó por cada uno de nosotros y después de la cena reparte la copa para que bebieran todos de ella. No la misma copa para que todos bebieran de la misma copa. La descripción que hacen los historiadores de la Pascua habla de que cada miembro de la familia tenía su copa y el padre de familia mezclaba el vino en la suya y la iba repartiendo por cada una de las copas de los que estaban en la mesa. No es hasta después del siglo III, siglo IV, cuando se establece entre ellos la costumbre de participar todos de una copa. Pero el simbolismo no está en la copa, está en el vino. Y dice Jesús, esto es mi sangre del pacto, que es derramada en favor de muchos. Yo sé que este versículo tiene su polémica. Cristo entonces no murió por todos, sino por muchos. Cristo murió potencialmente por todos, para hacer salvable a cualquiera que crea. Pero murió virtualmente por muchos, es decir, por aquellos que creen en él. Y Jesús hace un anticipo asombroso de una revelación profética. Os digo que no beberé ya más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. La escatología apunta a una celebración en un encuentro con el Señor Jesús. Ahora, la cena está tensa.
Cristo habló de que alguien le va a traicionar y entregar. Y de pronto hace otra advertencia. Todos vosotros vais a escandalizaros, a asombraros, a separaros, a alejaros de mí, dejándome solo en esta noche. Y claro, la reacción de Pedro no era sino esperable. Pedro hablaba siempre y decía cosas. Y Pedro le dice, aunque todos sufran tropiezo, yo no. Y Jesús le mira y le dice, Pedro, te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás. Es decir, antes de que se produzca esto, tú vas a decir por 3 veces que no me conoces, que no sabes quién soy, que no tienes nada que ver conmigo. Lo vas a hacer, Pedro. Pero Pedro decía con insistencia, aunque tenga que morir contigo, de ninguna manera te negaré. Y todos decían lo mismo, pero todos le abandonaron. Y Marcos deja el relato de la cena, brevísimo, como veis. Hay lecciones asombrosas en el contenido y habla de la agonía en Getsemaní. Getsemaní es realmente la antesala de la cruz. Muchas veces pasamos por alto lo que ocurre en Getsemaní. Permíteme recordarte alguna cosa y luego puedes leerla, verificarla en el texto de Marcos. ¿Quién agoniza? Bueno, dice el texto, llegaron a la finca llamada Getsemaní, versículo 32, y le dice a los discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó entonces consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Permaneced aquí y velad. De otra manera, acompañadme en esta cuestión. ¿Quién entra en Getsemaní? Es Jesús. El hombre, la persona que convivió con ellos, el que enseñó, el que hizo milagros, el que caminó por los caminos polvorientos de Judea y también del norte de Galilea. El hombre perfecto. Pero no solamente es un hombre el que entra en Getsemaní, es Emmanuel, Dios con nosotros. La humanidad de Cristo nunca está separada de la persona divina en que subsiste. Por tanto, quien entra a Getsemaní es el Verbo encarnado. Es verdad que la angustia, el problema, las lágrimas, no la puede experimentar o reproducir o hacer visible mediante su naturaleza divina, pero sí lo hace mediante su naturaleza humana. Cristo entra y la naturaleza humana de Jesús se manifiesta de esta forma. Mi alma está abrumada, rodeada de una angustia mortal. Y el Señor va un poco más adelante y tiene la primera oración. ¿Qué dice? Si es posible, pase esta hora de mí. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Está pidiendo al Padre que evite la cruz? No. Él dijo a los discípulos en el camino, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a crucificar. No está pidiendo eso. Pero él oraba y decía, Padre querido, versículo 36, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, es decir, la copa de maldición que el pecado representaba y se le puso delante de él, que tenía que tomarla en su totalidad. Esto va a traer un problema muy serio en la relación de la segunda persona y de las personas divinas. Porque la humanidad de Jesucristo, la naturaleza humana, Jesús el hombre, va a ser hecho reo de culpabilidad del pecado del mundo. El pecado del mundo conduce a la muerte espiritual.
cada uno de nosotros. Si no fuera por la expiación de nuestros pecados, por la reconciliación con Dios, no teníamos otra esperanza que cumplir el decreto divino. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo está diciendo al Padre, yo no sé cómo lo puedes hacer, pero sí es posible. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y alguien me dice, pero ¿cómo es posible que Cristo hable de voluntad? ¿Hay dos voluntades? La voluntad humana de Jesús está sujeta incuestionablemente a la voluntad divina. No hay contradicción en las naturalezas. Son santísimas, no por concepción, sino por vinculación. Es la persona divina la que santifica la naturaleza humana, pero lo que Jesús está haciendo ahora, está orando desde el plano de su humanidad. Y en el plano de su humanidad hay limitación de conocimiento. Él sabe que todo aquel que muere cargado con el pecado, su destino es la eterna condenación. Él sabe que eso no va a tener razón de ser porque hay promesas del Padre para él. Él mismo anunció una segunda venida suya, etcétera, etcétera. Pero la angustia tremenda del hombre es ¿cómo voy a soportar lo que nunca he experimentado? Estar separado del Padre. Y abre los ojos del oración. Y encuentra a los tres dormidos. Y Jesús les dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Luego, en la oración del huerto, está presente Satanás. ¿Me permites dejar volar un poco mi imaginación? Me imagino a ese querubín venir junto al santo que ora y decirle, Hijo de Dios, ¿dónde están los tuyos? Durmiendo. No te olvides que mañana por la mañana yo voy a levantar las multitudes en Jerusalén y va a gritar, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué no vuelves al cielo y te sientas en tu trono de gloria eternamente y recibes la adoración de los serafines que proclaman tu santidad y dicen, santo, santo, santo? Déjalos. No merecen vivir. Y en ese momento, el alma de Jesús angustiada responde a su inquietud. Si tú no mueres, ¿quién va a morir por ellos? Si tú no mueres, ¿quién los va a salvar? Y el Señor se levanta, ora de nuevo. La segunda vez viene la oración tercera, versículos 41 y 42, y de pronto dice, vamos, levantaos, porque aquí viene el que me entrega. Y viene el comienzo de la pasión. Versículo 41. Estando él hablando, se presenta Judas, uno de los 12. Yo creo que esto ocurrió así. La turba conducida por Judas va a la casa de la madre de Juan Marcos, donde se celebró la última cena. Hay un tumulto tremendo con toda aquella gente que viene para prender a Jesús. ¿Y qué ocurre? Juan Marcos despierta. Dice, pero ¿qué pasa aquí? Y como ve que la multitud se agrupa para marcharse, él echa la sábana, el cubrecamas que él tenía, lo pone sobre sí y sale detrás de ellos para ver qué es lo que va a pasar. Porque estaban mencionando probablemente el nombre de Jesús y decían, aquí no está. Pero Judas sabe dónde va a estar y los lleva a Getsemaní. Y allí Cristo es hecho prisionero. Y Pedro, el hombre que salta por cualquier cosa, echa mano de la espada, da un espadazo contra Malco, el siervo del sumo sacerdote, y Malco se queda sin orejas. ¡Qué barbaridad!
ha venido a llevar a Jesús y perdió la oreja. Pero la gracia admirable de Jesús es que restaura aquella herida a uno de sus enemigos y es conducido ¿a dónde? A la casa del sumo sacerdote. No podía ser juzgado de noche, la ley lo prohibía. No podía ser juzgado por un número limitado del Sanedrín, sino por el Sanedrín. Pero aquella noche es el escarnio más brutal que se hace con el Señor. Los principales sacerdotes, los escribas, los hipócritas fariseos se están levantando contra él, acusándole, menospreciándole. Y aquella noche se establece la sentencia a muerte de Jesús. El sumo sacerdote dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Sí, yo soy el Cristo. No necesitamos otro testimonio. Es digno de muerte. Mientras esto se celebra ahí en la sala de la casa del sumo sacerdote, en el patio, la gente se está calentando. A veces pensamos que en Israel no hace frío, hace mucho frío. Sobre todo al principio o al final del invierno, principio de primavera, donde estaba la Pascua, hace frío y están calentándose todos en el patio porque es de madrugada. Y Pedro con ellos. Y la puerta del patio cerrada. ¿Por qué? Porque hay un reo y no se puede dejar escapar. Y de pronto Pedro empieza a ser acusado, tú eres de ellos. Pedro niega todo eso. Pedro jura en el nombre de Dios de que no es verdad lo que dice. Mira dónde llega Pedro a jurar falsamente. Y de vez en cuando Pedro va a la puerta. ¿Y la puerta qué pasa? Está cerrada. Y ahora termina aquella ignominia. Y el golpeado Jesús pasa a través del patio a la mazmorra que había en la casa del sumo sacerdote, donde va a ser cerrado para ser llevado al otro día delante del Sanedrín. Y cuando Jesús pasa por delante de Pedro, mira. Y de pronto, con la mirada de Cristo, Pedro siente el segundo canto del gallo y se da cuenta de lo que ha hecho. Ya no necesita estar cerrada la puerta de la casa. La puerta del patio es abierta y Pedro sale y llora amargamente. Hay una confesión, un reconocimiento de pecado que va a permitir la restauración del apóstol. Hemos corrido por delante de este impresionante capítulo más extensamente que en ocasiones anteriores, pero solo quiero pedirte una cosa, que mires a Getsemaní y que te des cuenta que Jesús agonizó. Y bien podemos decir al Señor, en las palabras de aquel antiguo himno, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Todo es pobre, todo ruin. Toma, oh Dios, mi corazón. Que Dios impacte nuestras vidas con la entrega de Jesús.